Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes a través de El Salvador Today, transmitiendo en vivo a través de Facebook Live por la plataforma principal del periódico digital Cronio. Es un gusto de veras que nos acompañe en esta nueva emisión. Y las últimas horas, vaya usted a ver cómo ha estado el tinglado político, ha estado bastante interesante y hoy vamos a aprovechar lo que ocurrió ayer y lo que ocurrió también el día miércoles, vinculante este con el punto de las resoluciones que la Sala Constitucional, la Corte Suprema de Justicia ha tomado. Así es que hoy, durante nuestra conversación de este día, vamos a hablar sobre los fallos y las implicaciones que la Corte ha tenido sobre este punto en particular, uno sobre el presupuesto general de la Nación y el otro sobre el aumento que se quiso hacer en el tema de que el gobierno puede tomar porcentaje del monto total o global de las pensiones. Y para esto tengo el gusto que me acompañe nuevamente acá en Salvador Today, don Félix Ulloa, a quien doy la más cordial bienvenido. Don Félix, gusto tenerlo por acá nuevamente, bienvenido. Encantado, Edwin, siempre es un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Bueno, antes de comenzar el espacio del Salvador Today, quiero recordarle a usted, estimado amigo, que Megablock es Megawall, la mejor solución personificada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Cuando usted piense en construir, piense en Megablock. Puede hacer consulta de los precios al 2523-2300 o también puede buscar información en nuestra página web www.megablock.com.sb. La sala sí que dio de qué hablar en estos días, una reacción también un poco atípica, diría yo, del presidente. Nunca lo había visto yo tan molesto, si queremos decirlo de esa forma. Pero en orden, primero, la Corte dice que lo que aprobaron el martes anterior en el tema de las pensiones no corresponde, aumentar el porcentaje del 45 al 50. ¿Qué lectura hace sobre ese punto en particular para comenzar esta conversación? Bueno, mira, quizás para poner en contexto esta actividad judicial, habría que explicar que fue la Asamblea Legislativa la que un día martes de la semana pasada, en una sesión extraordinaria, porque fue convocada no para los jueves, que normalmente se llevan a cabo los plenarios, sino para un martes. Solo hay la primera sorpresa. La primera sorpresa y la segunda, la construcción de lo que hemos dado en llamar una mayoría espuria. Es decir, una mayoría construida para alcanzar los 43 votos de una forma muy sui generis, porque votaron el partido FMLN, el partido Gana, el partido PCN y el partido Arena, pero de forma bastante particular, puesto que no son unas mayorías que se construyen dentro de la aritmética legislativa normal o tradicional, sino que fueron como una especie de deserciones de los partidos, tanto de PCN como de Arena, porque solo fueron dos de PCN, uno de Arena, y un no acompañamiento del partido Gana, que fue el caso de Francis Sabla. Bueno, construida esa mayoría bastante especial, se aprobaron tres reformas a tres leyes. A la ley del FOB, que reformó el tema de las pensiones, lo que tú mencionas, el subir el techo de 45 al 50%, se reformó la ley sobre la extensión de dominio y se reformó el Código Electoral. Este paquete, que se ha dado en llamar un combo legislativo, inmediatamente fue rechazado no solo por los sectores políticos, académicos, religiosos, la comunidad internacional, sino que la ciudadanía en general. Y inmediatamente surgieron las acciones y reacciones ciudadanas. Una de ellas fue la de los afectados en este tema de las pensiones, o quienes directamente han estado activando este tema, quienes presentaron una demanda no de inconstitucionalidad sobre esa reforma, sino de incumplimiento de una sentencia anterior que había ordenado el límite del techo hasta 45%. Y eso es lo que la sala resolvió. La sala resolvió de que en esta sentencia de seguimiento o de ejecución, la Asamblea había fallado y le ordenó al Ejecutivo, ¿verdad?, que no hiciera uso de esos recursos, porque esto estaba ya calificado como una inconstitucionalidad en una sentencia anterior y que ahora se continuaba mediante esta ejecución de sentencia. A eso es que el presidente reacciona, como lo vimos en una cadena nacional muy corta, menos de 2 minutos. Duró 3:20 más o menos. Dicen que 1:90, no sé, puede ser. Decían que era menos de 2 minutos, el tiempo no importa, lo que importa es el contenido que fue muy contundente, de un rechazo a esta decisión de la Sala Constitucional,
una nueva acusación de que se está fallando en la sala con agenda política, y una tercera idea que era que el Ejecutivo iba a tomar acciones y que le pedía al pueblo que lo acompañara para revertir esta decisión judicial. Eso es lo que tiene en este momento el panorama bastante crispado, porque volvemos al viejo esquema de confrontación de órganos fundamentales del Estado, o como algunos llaman, el choque de poderes. Pero es válido ese tipo de choque como usted lo plantea, porque si ya había una resolución de la sala, ya los diputados sabían esto, y aún así sobre una resolución de la sala, ellos todavía toman otra actitud diferente. Es que eso es lo que cuesta entender, fíjate, porque todos pensamos que en un Estado de Derecho, ¿verdad?, en una república donde existe la separación e independencia de poderes, sí, y que justamente unos se controlan con los otros para que no haya la hegemonía de uno sobre otro, ni la preponderancia de uno sobre otro, y eso es lo que se llama el juego de pesos y contrapesos en una república democrática. Pues cuando ya un poder ha expresado dentro de sus facultades constitucionales y ha determinado una situación, el otro poder o el otro órgano no puede volver sobre lo mismo. Claro. Pero aquí en la Asamblea hemos visto que pareciera ser que no entienden ese juego democrático y piensan que en algún momento, con aquella filosofía de la animalada del salvadoreño, se puede jugar por la banda o irse por la esquina o entrar por la puerta de atrás, sí, y escaparse de una situación que no hay escapatoria. Y no lo digo solo por el caso de las pensiones, porque lo mismo está con el caso de la reforma al Código Electoral. Ajá. Yo igual tengo lista el escrito, la demanda, para presentarlo a la sala inmediatamente que la Asamblea lo envíe para su sanción a la presidencia. Se va a presentar ya una inconstitucionalidad. Igual que lo que se hizo en el tema de pensiones. No es una nueva inconstitucionalidad, sino que es pedirle a la sala que declare que no se ha cumplido la sentencia. O sea que la Asamblea está en mora de cumplimiento y pida mediante una sentencia de ejecución que se cumpla la sentencia tal como fue generado originalmente. En mi caso, estoy pidiendo o voy a pedir que se declare que no está cumplida la sentencia, la 10/2011, que fue una demanda que yo presenté en el año 2010 contra el decreto 555, que impedía que diputados que están en funciones pudieran presentarse en las elecciones como candidatos no partidarios. Y ahora, con este decreto que aprobaron ese mismo martes en ese combo, establecen lo mismo. Vuelven a decir de que los candidatos, en este caso serían dos que ya expresaron esa situación, que Johnny Wright y Juan Valiente, que quieren presentarse como candidatos no partidarios, no podrían, según este decreto que salió. Entonces, como ya la sala me dio la razón en el 2011, cuando salió la sentencia, entonces yo le estoy diciendo, mire sala, estos señores volvieron a legislar de la misma manera, por lo tanto no le están acatando, no están cumpliendo lo que usted dijo en aquella sentencia. Usted acaba de ocupar un calificativo que me llama la atención. ¿Es una animalada esto? Es que esa es la política de la animalada en El Salvador. Ajá. Que es la filosofía que tienen muchas personas, no solo los políticos, en todas partes. La gente, si puede colarse en la fila de los carros, se mete. Si se puede pasar en una fila, en una tienda o en un súper, se mete. Es decir, si se puede, ese aprovechamiento, esa animalada, creo que es lo que nos falta como parte de educación cívica, de saber respetar el derecho de los demás, saber tener conciencia de cuáles son nuestros límites y alcances y marchar ordenadamente como pueblo y como sociedad. Termino este primer bloque con la siguiente pregunta. ¿Considera usted que este fallo, que ya sabíamos que se había dado por parte de la sala, y ahora vienen los partidos políticos y hacen toda esta acción, ahora quieren culpar a otro de la responsabilidad que ellos ya tenían? Siempre va a ser lo mismo. Es otra parte de la animalada, la cultura de la animalada. Ajá. Yo hago esto, pero le echo la culpa al otro, ¿verdad?, para que no me la echen a mí. Sí. Todos sabemos, y los diputados lo saben. Es que no pecan de ignorancia. Lo hacen con malicia, con mala fe, con dolo, de buscar cómo cambiar situaciones que no son legalmente posibles. Claro. Fíjate cómo llega al extremo, en este caso, de la extinción de dominio, porque hemos hablado de los fondos de pensiones, sí, que ya se declaró incumplida por la acción que hicieron el abogado Enrique Anaya, y la gente que está ahí del Movimiento de los Trabajadores. Yo, que ya tengo listo también lo mismo en el caso de la ley del Código Electoral. Pero vamos a la ley de extinción de dominio.
No sé quién va a activar esa parte en la justicia constitucional, porque primero este decreto fueron aprobados sin seguir todo el proceso de formación de ley. O sea, no hubo la discusión que señala la Constitución que se debe dar antes de aprobar una ley. Esto tiene que haber discusión en las comisiones, tener los dictámenes para que el Pleno lo discuta y lo apruebe o lo rechace. Aquí no hubo ninguna discusión en ninguna comisión. Esto bajó, fue sorpresivo. Sí. Ni siquiera el día de ese martes sabían que era la agenda. Bueno, en la agenda estaba hoy blanco, estaba por eso, entonces, eso ya es un acto de inconstitucionalidad. Pero todavía peor, porque el reglamento interno de la Asamblea prohíbe expresamente que los diputados que tuvieran algún interés particular en un tema que se va a discutir deben de excusarse de no conocer de ese tema, no participar. Y ahí había varios diputados que fueron juez y parte, que tenían intereses directos y que esta reforma se aprobara. Entonces ya todo eso te va marcando cuál es el escenario dentro del cual se dieron estas tres reformas y por qué la población lo rechaza y por qué hay que acudir a las instancias que la misma institucionalidad republicana nos da para corregirlo. Y esa instancia en este momento se llama Sala de lo Constitucional. Entonces no hay por qué echarle la culpa a la Sala o a los ciudadanos, porque la Sala no actúa de oficio, sino a petición de que un ciudadano se lo pida, y no ver que esta situación ha sido generada por ellos mismos y que se les ha dicho con anticipación. No hagan eso, que tiene vicios de inconstitucionalidad. Y aún así lo hacen. Dejemos la primera pausa y cuando regresemos, don Félix, quiero que veamos también la parte de las repercusiones que esto tiene, porque en la cadena del presidente dice: responsabilizo a la Sala y que estas son decisiones políticas y que aún así vamos a ver qué hacemos para solventarlo, aunque no dijo qué iban a hacer. Pero esto generó reacciones porque cuando usted ve redes sociales hay gente que dice: a la orden mi comandante. O sea, no habla el presidente. ¿Quién habló ahí? El excomandante. Entonces quiero que hablemos un poco sobre esto, que me da la impresión que quieren incendiar el país y no debe ser así. Voy a la pausa, ya regresamos con más de Salvador Today. Bien, continuamos, estimados amigos, con el espacio Salvador Today. Gracias de veras por estar en nuestra sintonía. Y quiero recordarles que este segmento del Salvador Today es gracias a Socios Salón y Spa. Socios Salón y Spa está ubicado en Plaza Leaveo, San Salvador. Socios Salón y Spa vende los servicios de más alta calidad a precios accesibles para toda persona que desea exaltar su imagen. Usted puede hacer sus citas al 2564-8693 y pregunte también por descuento. Recuerde, Socios Salón y Spa. ¿Qué repercusiones tiene esta resolución de la Sala? No obstante, el gobierno quería buscar un dinero para suplir un pago. Eran 500 millones, tengo entendido que con ese 5% más iba a tomar.
¿Qué implicaciones tiene? Y es tanto así el hecho de que el presidente se escuche molesto, señale a la Corte y diga vamos a ver qué hacemos, y a la gente le pido que esté atenta. No dijo qué iban a hacer, pero advirtió una acción. Y que cuando usted ve redes sociales, don Félix, ve actitudes como, por ejemplo, ordene mi comandante, y no le sea al comandante general de la Fuerza Armada, sino que el excomandante de una antigua guerrilla. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Se mete arroz con mango, agua con aceite, o qué pasa en esto? Bueno, mira, para tratar de entender cuál es la situación, en primer lugar hay que saber pues que el gobierno iba a reaccionar de esa manera. Es válido. Es válido decir, bueno, miren, este era un mecanismo que teníamos para fondear las pensiones y otras obligaciones que tiene el gobierno, y nos lo han quitado. Claro. Entonces, pues la reacción no es de aplausos, es de molestia. Pero hasta ahí es entendible. Lo que ya no es entendible, ni mucho menos aceptable, es tratar de culpar a una entidad, como en este caso la Sala de lo Constitucional, por esa situación. La Sala lo que ha hecho, como repito, ni siquiera ha declarado la inconstitucional, ha dicho de que la sentencia que dio originalmente en este tema no se ha cumplido. Entonces el problema viene de la Asamblea Legislativa, que buscó una solución que no era constitucionalmente posible, y del Ejecutivo de no haber previsto esto, porque en otra sentencia que dio la Sala esta misma semana declarando la inconstitucionalidad del presupuesto, que era una demanda que se había solicitado por otro ciudadano, le dice al gobierno que entre una de las medidas por las cuales lo está declarando inconstitucional es por haber hecho de manera desequilibrada el presupuesto y no haber tenido la previsión de cumplir obligaciones, como el caso de la deuda previsional, donde en el presupuesto llevaba una cantidad de $1,000. Claro, lo que se sabe que eran muchos millones los que había que haber puesto ahí. Entonces ya esa forma de equilibrar el presupuesto de manera formal para pasar un obstáculo legislativo va a tener consecuencias. Lo que no es aceptable es que el Ministerio de Hacienda, sabiendo que esto era previsible, que iba a llegar un momento que se iba a llegar a la necesidad de estos fondos, no lo previeran con anticipación. Y no es un problema de que no hayan recursos, porque ya hemos dicho, los recursos están. El problema es cómo se han reasignado y a dónde se le ha dado prioridad. Esa es otra de las cosas que la Sala le señala en esta última sentencia sobre el presupuesto, que les dice que deben de saber priorizar y atender los derechos fundamentales como prioridades. Y las pensiones es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, tú ves que el secretario privado de la presidencia tiene 136 millones en el presupuesto. La secretaría, no sé cuál de ellas, tiene 36 millones. Es decir, hay en Casa Presidencial casi $200 millones, cuando Casa Presidencial no es una entidad que ejecuta ninguna labor, porque no tiene más que funciones protocolares. Sí, pero ¿qué ocurre? Perdón, disculpe que lo interrumpa, aspectos como los que estamos hablando hace un momento con lo de pensiones, que ya había una resolución y aún así ellos hacen, porque leyendo todo el texto de la resolución, dice que en la ley de presupuesto de 2017 se advierte la transferencia de recursos a entes privados que ascienden aproximadamente a 5.6 millones, y también entre ministerios, y eso ya estaba normado, que no se podía hacer. Eso es lo que te digo. Por eso es que la Asamblea lo que hace es no cumplir con esa sentencia, cuando habilita esta forma de hacer transferencias o de accesar a los fondos de la hacienda pública, porque para eso existe una ley, ¿verdad? El presupuesto general de la Nación es una ley, es la ley que entra en vigor el 1 de enero de cada año, porque es con lo que empiezan a cubrirse todos los gastos y las inversiones que tiene el Estado durante el año fiscal. Entonces aquí lo que se le ha dicho a la Sala es eso: miren, prioricen, porque dinero tenemos, lo que no hay es una buena administración de esos fondos. Y tan es así que cuando perdimos la calificación que teníamos de W y bajamos a triple C por las calificadoras internacionales, ¿verdad? La Standard & Poor's, la Moody's, era porque dijeron ellos, este país no tiene la capacidad de alcanzar los consensos políticos e institucionales para afrontar sus obligaciones, y ha caído en default teniendo los fondos por una situación de confrontación y de polarización política. Eso más claro no puede estar. El país está en esta situación de prostración, de frustración por
el liderazgo político de las dos grandes fuerzas, que no tienen la capacidad de encontrar el mecanismo de consenso, de acuerdos básicos para hacer que el país avance. Entonces es como que tenía dos grupos de niños malcriados, mal portados, uno en cada lado, tirándose piedras, lápices, papel y todo, y el que está sufriendo es el pueblo. No podemos seguir de esta manera. Ese es el llamado al estamento político. Cuando la sala hace sus análisis, y hay aspectos muy genéricos y hay aspectos muy puntuales también. Y por ejemplo, que dice, establece que el Ejecutivo y el Legislativo quedan inhabilitados para realizar transferencias de recursos públicos a entes privados, particularmente aquellos que tienen vínculo material con partidos políticos o grupos afines. Esto se refiere a las ONG que han estado ayudando. Claro, recordemos que hay una ONG vinculada al presidente de la Asamblea, a su esposa, que le dieron más de $500,000, y el único reporte que hay es que compró un pick-up. Y ahí no se sabe qué es lo que pasó con ese son caros sus pick-up. No sé, puede costar $500,000. Entonces, eso es lo que la sala está viendo, de que los fondos, que son tan escasos, que salen con sangre, con sudor y con lágrimas del pueblo salvadoreño, porque nos están castigando cada vez con impuestos, y el dinero que llega a las arcas del Estado se utiliza de esta manera, discrecionalmente y sin apuntar a resolver las necesidades fundamentales del pueblo, sino intereses particulares, sectoriales, partidarios, incluso personales. ¿Usted cree que en esto hay un trasfondo político, como se insiste por parte del Ejecutivo, y que esto es una acción mezquina de parte de los magistrados de la sala, y que Arena está involucrado en esto, y que esto es una guerra de poderes? ¿Es tanto así este panorama, don Félix? Mira, si hacemos una desagregación de todos esos elementos que tú has mencionado, sí, todos entran en juego. Arena, por supuesto, esto le favorece y lo aplaude y lo estimula. Pero me porque refiero a la acción directa. Vamos a ir a la acción. La cosa es analizar los elementos. Sí. Arena está contenta, le satisface, sí, le favorece y está aplaudiendo que al partido en el gobierno le vaya mal y al gobierno peor. Lo que no ve es que en el largo plazo todo esto le va a repercutir a ellos si llegan a ser gobierno, porque es lo que le está pasando al FMLN. El FMLN hizo todos estos señalamientos cuando era oposición, Arena se opuso, hoy el FMLN se aprovecha de eso y Arena entra. Es decir, por eso te digo, es un juego de niños perversos y malcriados que no tienen visión, ni estatura, ni talante de estadistas. Son pequeñas mentalidades que están ahí dirigiendo este país. Segundo, que si es política, por supuesto. Todo lo que la Sala de lo Constitucional hace es político. Lo dice la Constitución, lo dice, yo he leído muy detenidamente la exposición de motivos de la Constitución, y dice que la Sala de lo Constitucional estará integrada por personas que tengan no solo un currículum judicial, sino que tengan capacidad y formación política, porque sus sentencias van a ser políticas. No dice partidista, o sea, no es que van a perder a un partido u otro, pero políticas sí son. Y tercero, el ánimo que existe de polarización, confrontación, frustración, deriva de todo eso. Entonces, ya cuando tú analizas el hecho concreto y le pones todos estos ingredientes, cada quien le da su lectura. Claro. Y el gobierno dice, no, es que esto es porque, como lo han dicho varios dirigentes del partido oficial y funcionarios de gobierno, es que la sala es la oficina jurídica de Arena, es que los magistrados responden a una agenda de la derecha, es que, bueno, y empiezan a atacar a la sala sin entrar a hacer un análisis técnico de cuáles son las resoluciones y ver si están apegadas a derecho o no. A mí la sala en muchísimas decisiones me parece que ha hecho lo correcto, pero hay varias y muy importantes en las cuales también ha tenido errores. Claro. Y yo se lo he dicho públicamente cuando no he estado de acuerdo, porque me parece que no han aplicado adecuadamente ni lo que es la metodología constitucional de interpretación o cuáles son los métodos de interpretación que se usan, si es el método literal, que para algunos deberían de interpretar la Constitución como está en su letra, para otros el método teleológico, que es cuál es la finalidad de la norma, y para otros incluso, que ellos lo han usado mucho, el método histórico, de ver en qué momento se originó la norma, cuándo se dio allá en 1983 o 1991, y cómo la norma evoluciona según evoluciona la sociedad. Entonces, todo eso son elementos que hay que tener cuando uno quiere hacer un análisis objetivo del papel de la sala, y no desde un cristal ideológico, porque entonces la óptica se obnubila y te da el color del cristal con el que lo estás viendo. Déjeme hacer la pausa y le voy a dejar
2 o 3 planteamientos. El primero, ¿quién gana, quién pierde en todo esto? Y segundo, ayer escuchaba a algunos analistas decir que para que cuando la sala tenga que dar algún tipo de resolución, tienen que haber momentos. Y este no era un buen momento. Ahí yo ya muestro una diferencia en eso, pero se lo dejo a usted también. ¿Y qué va a pasar con una situación como esta, en el sentido de que hay muchos que andan ahí amenazando con que hay que incendiar el país? Así que son 3 cosas que vamos a ver en el último bloque. ¿Qué regresamos? Don't stop. 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 Continuamos con más del espacio El Salvador Today. Gracias a usted por estar siempre en nuestra sintonía. El siguiente segmento es gracias a Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres y bajo el concepto de moda y café. Venga y dése el gusto de compartir algo sabroso con amigos y familiares. Estamos ubicados en calle Pablo Aguilar, número 233, Colonia Escalón. Ground Coffee, el mejor gusto que usted puede disfrutar. ¿Quién gana y quién pierde en todo esto? Mira, yo creo que perdemos todos y nadie gana. Es decir, en una política de confrontación, de polarización, de lo que yo he dado en llamar siempre el perverso juego suma cero. El juego suma cero es que todo lo que yo gano es porque tú lo pierdes. Y todo lo que tú ganas es porque yo lo pierdo. Entonces, cuando estamos jugando el juego suma cero, Arena trata de que el frente pierda todo lo que pueda para ganar él todo. Y el frente es lo mismo, que Arena pierda todo para ganar todo. Entonces, en un juego a suma cero, todos perdemos. Lo virtuoso es jugar un juego win-win, donde todos ganemos. O sea que yo cedo una parte, ¿verdad?, para que tú puedas también obtener una ganancia, claro, política, económica, ideológica, lo que sea, pero tú ganas y yo gano. Si ganamos todos, gana la sociedad, gana el pueblo. Pero aquí es a destruir al otro. Entonces, juego suma cero, todos perdemos. Entonces no gana nadie. Esa sería la respuesta. ¿La otra cuál era? El planteamiento era sobre incendiar el país con esto. Bueno, eso es un riesgo que está latente. Es decir, el país es como una pradera donde el zacate ya está seco y una pequeña chispa puede encender todo el valle. Eso es peligroso. Es peligrosísimo. Sí. Ayer hubo la posibilidad de que hubiese ese incendio, cuando los veteranos anunciaron que iban a cerrar todos los accesos a la capital. Afortunadamente hubo una buenísima iniciativa de la Procuradora de Derechos Humanos que desmontó todo ese operativo, lo llevó, lo sentó en una mesa, discutieron, les prometió un diálogo con el Ministerio de Gobernación, es decir, con el Estado para buscar soluciones, pero pudo haber sido una chispa que incendiara la pradera, lo que iba a suceder ayer. Pero ese es uno de los tantos elementos de riesgo que tenemos para que este país pueda incendiarse de nuevo. Ese tuit que mandó este militante, Dani, al comandante Leonel González, diciendo el comandante ordene, es una señal de que hay sectores que todavía no han superado
después de 25 años de la firma de los acuerdos de paz, que las armas y la confrontación militar quedó ya superada y que ahora hicimos el compromiso de resolver nuestras diferencias mediante las acciones políticas y mediante los métodos pacíficos y políticos. Y esos son los métodos electorales. Estamos a la puerta de un proceso electoral. Si hay descontento con los diputados, con los alcaldes, con los que ejercen el poder local o a nivel nacional, los mecanismos democráticos son las elecciones para irlos sustituyendo, pero no tratar pues de volver a acciones de hecho o acciones como las que vivimos durante el conflicto de los años 80, porque eso sería un retroceso y hemos visto sociedades que no salen de esas espirales de violencia. A mí me ha tocado ver países en África, en Medio Oriente, donde esa espiral de violencia está continuamente y es una noria que está cobrando vidas constantemente. Mire, pero es inaudito creer que hay gente que todavía tiene esa mentalidad, porque cuando usted revisa lamentablemente las redes sociales, encuentra actitudes viscerales increíbles y que cualquiera, si eso otro lo traslada fuera, gracias a Dios que no es así, a una realidad, aquí estaríamos a la vuelta de otro conflicto. O ya estaríamos matándonos de nuevo. Más de lo que pudo haber pasado. Entonces, y eso no nos permite observar que tenemos otra guerra que es peor, que es más cruel, claro, que es la guerra social que tenemos ahora con las pandillas. Sí. Porque si tú analizas las cifras de las víctimas durante los 10 años de conflicto, de 1980 a los 90, ya la superamos en menos de 8 años, sí, en este periodo. Los desaparecidos ya superan a todos los desaparecidos que eran durante la guerra. Y los muertos, es decir, constantemente, bueno, han habido días que hemos llegado a más de 16, 18 muertos. Una escalada bastante fuerte. Entonces, una escalada, y esa guerra la estamos perdiendo justamente porque el liderazgo político, social e institucional no se pone de acuerdo para enfrentar este enemigo común. Y entonces, frente a que los políticos están discutiendo y están peleándose por presupuesto, los otros están aprovechando, y es un poder que va tomando cada vez mayor control del territorio y la institucionalidad. Eso es el riesgo. Pero, Freddy, ¿qué hacer? Porque yo veo reacciones y contrarreacciones y contra mega reacciones y no veo yo un planteamiento más pensado o más luz, sino que siempre en la parte de confrontación. Y al final hay mucha gente que coincide en señalar de que cuando el presidente dice vamos a ver cómo solventamos, y la misma sala dice que hay dinero, el problema es que se administra mal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el liderazgo. Es decir, ¿a quién se le da el liderazgo de una nación? Al presidente de la República. Pero que está mostrando capacidad, entonces. Si el presidente no tiene la capacidad, no tiene el liderazgo, vas a ver esta situación en la que estamos. El vicepresidente ha tratado de asumir, porque tenés un Óscar Ortiz que ha sido muy proactivo y en momentos de vacíos ha tratado de llenarlo, y aunque constitucionalmente la vicepresidencia no tiene funciones específicas, sino de sustituir al presidente, se ha visto, sobre todo en los dos grandes temas, el tema económico y de seguridad, un papel proactivo de la vicepresidencia. Pero quisiera retomar este tema para decirte que cuando los liderazgos políticos logran coincidir, aunque sea en mínimas cosas, el país lo recibe con agrado, claro, y se ven resultados. Y te pongo el ejemplo del año pasado, cuando se aprobaron las medidas extraordinarias, que fueron todos los partidos que lo acordaron para acompañar una iniciativa del gobierno. La oposición incluso dijo, vamos a acompañar al gobierno y le vamos a dar estas medidas para que pueda entrar en un combate frontal contra la delincuencia. Inmediatamente se vieron resultados y el pueblo sintió el beneficio de estas medidas que habían sido acordadas por todas las fuerzas políticas en la Asamblea a petición del gobierno. Entonces, si tú ves que cuando hay estos acompañamientos, cuando hay estas coincidencias, el país avanza, el pueblo está contento y satisfecho, ¿por qué no seguir haciendo estos ensayos en todas las áreas? Se trató de buscar también estas mesas de entendimientos y acuerdos en el nivel económico, pero en vez de concentrarlo en una gran mesa económica, se fraccionó, que la mesa económica, la mesa del café, la mesa de las pensiones, bueno, y ahí se diluyeron los esfuerzos y al final se firmó una mesa del café, un pacto del café, que todavía no vemos cuáles son los resultados. Cuando en la mesa de pensiones se desarticuló y unos a otros echan la culpa, que este se fue, que el otro no viene, y total es que un tema tan serio como las pensiones sigue sin resolverse. Bueno,
prevé todo esto que debe haber un acercamiento entonces entre los partidos políticos como para buscar una solución, pero con más cabeza fría y sobre todo no visceral, porque me da la impresión que se va a ir a vacaciones con este sinsabor amargo y vamos a regresar de vacaciones, pero ¿con qué actitud? Bueno, mira, ya dijimos que no hay más salida que ponernos de acuerdo. Y tanto es así que Naciones Unidas envió un representante especial del secretario general a Benito Andión para que buscara cómo desde Naciones Unidas se articulaba una mesa de diálogo, y todos aplaudimos y dijimos, esta es la posibilidad de alcanzar una segunda generación de acuerdos de paz. Ya pasaron más de 6 meses, no pasó nada. Naciones Unidas enterró la cabeza, no se le mira por ningún lado, no conocemos el informe que se mandó a la Secretaría General de Naciones Unidas, qué es lo que se hizo en este periodo, si se va a seguir, no hay nada. Entonces, no hay que echarle la culpa a Naciones Unidas. No, claro. Ellos tienen sus expertos, tienen gente calificada, tienen metodología y tienen la buena voluntad de ayudar, pero si nosotros no acudimos a esta mesa, no nos sentamos y no nos ponemos serios para seguir bajo la égida, bajo la asesoría de Naciones Unidas, pues Naciones Unidas no va a poder hacer milagros. Claro, solo cierro con esta pregunta. La visita al país del fiscal general, ¿cómo la podemos ver también? Es un mensaje en el cual, en un momento difícil que está pasando el fiscal en Estados Unidos, que venga a El Salvador, pues le da réditos, porque va a visitar la región más conflictiva en este momento del hemisferio, y esperamos que traiga un mensaje positivo en el cual todos podamos beneficiarnos, no solo él, pues porque viene a cargar pilas y regresar allá fortalecido frente al embate que tiene en este momento de Trump, sino porque esperamos venga a fortalecer procesos. Y yo creo que viene en un momento oportuno en el cual la ley de extinción de dominio, que ha sido objeto de esta reforma, va a tener que revisarse, porque es una de las herramientas que la administración de los Estados Unidos, la comunidad internacional y los gobiernos acordaron implementar para luchar de manera más efectiva contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y contra la corrupción, que son los grandes fenómenos que generan la pobreza, la violencia en esta región, que a su vez genera la migración masiva y forzada hacia los Estados Unidos. Entonces, la visita de él es para hacer una revisión de cómo está todo este ciclo, ¿verdad? Y poner una línea de acción, y esperamos que esta vez sí, pues seamos serios en respetar ese compromiso. Bueno, me voy a quedar con ese punto. Quiero agradecer que nos ha visitado. Interesante platicar con usted, y sé que los televidentes aprovechan mucho su visita, así que vamos a quedar pendientes para nosotros. Con todo gusto, ya sabes. Hasta luego. Bueno, también a ustedes por ser parte de este esfuerzo periodístico, y ya le invito para que el próximo lunes no se vaya a perder el espacio de El Salvador Today. Sobre todo esto va a ir dirigido a los jóvenes que estudian comunicaciones. No se lo vayan a perder. Usted que nos está viendo, se lo invito. Va a estar con nosotros el periodista Lafit Fernández, y vamos a estar hablando sobre el tema del periodismo en El Salvador. Por ahora es todo. Muchas gracias. Bendiciones.